¿No? Muy bien, jóvenes, bienvenidos y bienvenidas. Por favor, activen las cámaras. Vamos a dar inicio con la asistencia. Entonces, por favor, si fueran tan amables, activen sus cámaras, por favor, para poder dar inicio. Profe, a mí me sale que es un fallo. ¿Qué cosa? Estoy intentando prender mi cámara, pero me dice que es un fallo. Ah, ya. Bueno, la verdad no les sabría decir qué será. ¿Será de configurar? ¿Será? No tengo idea. Sígalo intentando, ojalá que ya lo pueda arreglar. No, eso estoy diciendo, lo estoy intentando abrir a veces, pero me manda una notificación de las cámaras. Estoy viendo. Ah, ya. Ok, ojalá ya pueda solucionar. Mientras tanto, vamos a tomar lista. Por favor, Kiara Pionce, Anabel Ojedis, Justin Moreira, encender las cámaras. Muchas gracias. Muy bien. Listo. Atención, vamos a registrar la asistencia. Ya. Javier Álvarez. Presente. María Arellano. Presente. Milka. Presente. Edward. Presente. Eric. Presente. Gary. Presente. Katia. Presente. Derix. Presente. José. José Chillogalli. Presente. Ya. Clovis. Presente. Valeria. Valeria Fajardo. Presente. Ah, ya, listo. Ani Guerrero. Presente. Saúl Hidalgo. Presente. Justin Moreira. ¿Lo perdimos a Justin? Escribió por el chat. Ahí, este que yo voy a por el chat. Ah, ya. Sí, es verdad, ya. Muchas gracias, Katia, y gracias, Saulito. Muy bien. Anabel Ojedis. Presente. Ya, listo. Brini Pacheco. Brini Pacheco. Presente. Ya, muy bien. Zuleika Paredes. Presente. Manuel Pilay. Manuel Pilay. Profe, Manuel Pilay tiene problemas con su audio. Ah, ya. A ver, levante la mano. ¿Dónde está para verlo? Ah, ya lo vi. Ya, ok, listo. Paulette Riera. Vale. ¿No está Paulette? Ok, Paulette ha faltado. Valeria Rodríguez. Presente. Julio. Presente. Ya listo. Kelly. Presente. Derlis. Presente. Listo. Giovanna. Presente. Ashley. Presente. Yacer. Presente, profe. Sebastián. Presente. Ya, ok, muy bien. A ver, en resumen, entonces solo faltó la señorita Paulette Riera. Si estoy mal, estoy equivocado, me avisan. Sí, profe, está bien. Ya, ok, entonces solo faltó Paulette Riera. Déjenme registrar la asistencia y continuamos. Muy bien, mis estimados jóvenes, el día de hoy vamos a continuar con nuestros temas de estudios sociales.
Ya, listo, listo, listo. Ok, listo, jóvenes. Saulito, al WhatsApp voy a enviar un documento que le va a servir em, para el estudio personal. ¿Listo, Saulito? Ahí está más o menos resumidos algunos puntos importantes. Entonces ya le voy a enviar a través del WhatsApp para que de pronto lo tenga y eso luego le sirve también para el estudio. Ah, ya, Saulito, veo que me has escrito. Si había que hacer el trabajo, el taller sobre la Guerra Fría. Me parece que ese taller era dentro de la hora clase que lo hicimos, ¿verdad? No sé si me puede confirmar este punto. Si me confirma Eduard Barahona. El taller sobre la Guerra Fría, ¿lo hicimos en clase? No, fue un deber, pero estaba abierto hasta ayer. Ah, ya era tarea. Ah, ya, ya. Entonces, Saulito, sí, era una tarea. Si de pronto alguien no lo ha hecho, hágalo. Todavía no he bloqueado ese trabajo. Hágalo para que no se atrase, ¿sí? Bueno, jóvenes, les traigo un tema calientito, ardiente. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque este tema tiene que ver con muchísimas injusticias, cómo se ha ido configurando y organizando el mundo. Son los países ricos los que organizan y crean un mundo a su imagen y semejanza. Y lamentablemente ese mundo que ellos crean siempre está construido, creado para favorecer a los países ricos y para empobrecer más a los países pobres. Triste pero cierto. Bueno, el tema de hoy se llama, jóvenes, la descolonización y el tercer mundo. Colonizar significa llegar a una tierra, adueñarse de esa tierra, quitarles esa tierra a los dueños legítimos que vivían ahí y aprovecharse de todas las riquezas que encuentren. Eso es colonizar. Y a cambio ellos dicen que sí, que les van a enseñar la cultura, la ciencia y no sé qué, no sé cuánto. Pero ellos por la fuerza, así sea que tú no le quieras dar la tierra en un proceso de colonización, los países ricos llegan y a la fuerza te quitan la tierra y a la fuerza te quitan las riquezas. Esa es la descolonización, perdón, la colonización. Cuando un país poderoso llega y se adueña de las riquezas de un país rico. Díganme, jóvenes, ¿es justo o injusto que suceda eso? Injusto. Total y absolutamente, Giovanna, así es, totalmente injusto, pero eso es lo que pasó cuando los españoles vinieron a colonizar América, los portugueses colonizaron la parte de Brasil, los ingleses la parte de Estados Unidos y Canadá, y lo mismo sucedió cuando los europeos fueron a colonizar el continente africano, una injusticia total. Bueno, sin embargo, jóvenes, esa colonización no duró para toda la vida. Es por eso que hoy en día vamos a ver el proceso inverso, la descolonización. Es decir, cómo esos imperios europeos fueron perdiendo las colonias poco a poco. Entonces vamos a comparar, como dice la destreza, comparar el contenido de las luchas anticoloniales de los países en vías de desarrollo y la fundación de nuevos países. Aquí vamos, mis estimados jóvenes. Antes de eso, este cuadrito nos resume la Guerra Fría, que fue el tema de la semana pasada, jóvenes, si ustedes recuerdan. A breves rasgos, la Guerra Fría fue una guerra que se le llama fría porque no llegaron a utilizar armas, gracias a Dios no utilizaron armas el un país contra el otro, pero era una guerra de otro tipo.
una guerra de ideas, de espionaje, de competencia por demostrar al mundo cuál era el mejor, quién era el ejército más poderoso, quién tenía los mejores científicos, quién llegaba primero al espacio, quién llegaba primero a la luna. Esa era una guerra, una competencia entre estos dos gigantes gigantes de la tecnología y de las armas y de las guerras, como son Estados Unidos y la Unión Soviética. Entre estos dos países se dio la Guerra Fría. Estados Unidos lideraba el bloque capitalista y estaba apoyado por los países que ustedes ven ahí de color azul. Todos esos países siempre apoyaron a Estados Unidos. Y en el otro lado estaba la Unión Soviética, el país más grande del mundo, que también tenía un bloque comunista, es decir, un bloque de países que estaban a favor de la Unión Soviética. Y era un bloque muy grande, muy fuerte, muy poderoso. Sin embargo, sí. Bueno, aquí ya resolví el problema del micrófono. Me cambié la lo del Unión y la Unión Soviética era como, como está diciendo, de que manda, está cambiando su carácter, ¿verdad? Es como, ejemplo, de dos personas que en un censo, un trabajo, y cada uno va a echar así, para estar más a la izquierda. Justin, es como que se queda el micrófono y no le logro entender. ¿O sabe qué, Justin? Sí, es como que se interrumpe. Escríbanme en el chat. Ya, escriban en el chat. Ya, listo. Voy a estar atento cuando me llegue el mensaje. Ya, muy bien. Entonces les decía, eso fue la Guerra Fría. Fue un enfrentamiento entre estos dos bloques. Cada uno tenía su propio modelo de desarrollo. El modelo de Estados Unidos se caracteriza por la propiedad privada, la defensa de la democracia, entre comillas. Discúlpenme, pero eso yo no me lo creo, ese cuento no me lo creo. Ellos defienden la democracia, ¿saben cuándo? Cuando les conviene a ellos, a los estadounidenses. Pero de lo contrario, a ellos no les importa destrozar la democracia. Ejemplo, Estados Unidos tuvo como 20 años soldados matando gente, bombardeando ciudades en Afganistán, supuestamente para luchar contra los talibanes, los terroristas. 20 años de asesinato, 20 años de bombardeos y de matanzas de los militares estadounidenses en ese país. En esta semana, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ya dio la orden de que los militares estadounidenses se retiren de Afganistán y regresen a Estados Unidos. ¿Saben qué pasó, jóvenes? Ni en una semana los talibanes ya han vuelto a controlar prácticamente el 80% del país, de Afganistán. Pregunto, ¿sirvió de algo la presencia de Estados Unidos ahí en ese país? Respuesta, prácticamente de nada. Segunda pregunta, ¿y entonces para qué estaba Estados Unidos en Afganistán, bombardeando y todo lo demás? Respuesta, posiblemente ellos tenían otro tipo de intereses estratégicos, pero menos luchar por la eliminación del terrorismo. ¿Saben por qué? Porque incluso son los mismos estadounidenses los que les venden armas a los grupos terroristas. Dense cuenta la calidad, la cantidad de la hipocresía. A ver, Justin dice, Estados Unidos y la Unión Soviética son como dos personas queriendo un ascenso del trabajo. Quieren estar marcados en la historia de la humanidad. Eso. Ah, ya. Claro, por supuesto, Justin. Cada uno buscaba ser el más poderoso, sobresalir más y quedarse como el nuevo imperio. Era una competencia por ver quién iba a ser el nuevo imperio del mundo. Finalmente, esa lucha, esa batalla la ganó Estados Unidos por muchos factores, entre ellos Rusia o la Unión Soviética vivía una situación económica muy complicada, muy difícil. En cambio, por el contrario, Estados Unidos tenía una de las situaciones económicas de mayor riqueza del mundo. Porque acuérdense que la Primera y la Segunda Guerra Mundial no fueron en territorio americano, no fueron en Estados Unidos. Así que a Estados Unidos no le tumbaron ni una sola casa con esas dos guerras mundiales. Pero la Primera y la Segunda Guerra Mundial sí fue en Europa, sí fue en la parte de Rusia. De hecho, los soviéticos llegaron a perder cerca de 27 millones de personas, murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la pobreza, el coste, el sufrimiento del pueblo soviético fue mucho más grande. Entonces, eso también le favoreció para Estados Unidos, ya que su economía era muy grande y rápido pudo colocarse como la primera potencia mundial.
Hoy en día, Rusia ha vuelto al ring de la mano de Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, que realmente es un hombre muy bien preparado, muy brillante cuando él habla, cuando da sus declaraciones, muy inteligente. Él fue miembro del servicio secreto de la Unión Soviética, de la KGB, por eso es que sabe muy bien cómo funciona el mundo. Además es abogado, etcétera. Entonces, Vladimir Putin ha llevado a la a Rusia, actualmente se llama Rusia, otra vez a un estado muy avanzado, muy adelantado. En cuanto a armas, por ejemplo, hoy en día la Unión Soviética ya lo superó a Estados Unidos en cuanto a armas, especialmente armas hipersónicas. Rusia le gana a Estados Unidos en esa parte. De hecho, jóvenes, no sé si ustedes supieron, pero estos dos bloques, los países occidentales y los países, y Rusia, mejor dicho, hasta el día de hoy siguen enfrentados. Hasta el día de hoy. De hecho, les voy a mostrar un video que sucedió el año pasado, no el año pasado, ¿qué digo? Esto sucedió la semana pasada. Esto sucedió la semana pasada, jóvenes. O bueno, creo que ya son 2 semanas. Sí, creo que son 2 semanas. Ya les voy a mostrar este video para que ustedes se den cuenta que hasta el día de hoy, Estados Unidos y sus aliados, ¿cuáles son los aliados de Estados Unidos? Inglaterra, Francia, todita Europa, siguen siendo enemigos de Rusia. Miren lo que le hicieron a Rusia la semana pasada. Y Rusia, bueno, fue muy prudente, no respondió y todo, pero miren lo que le hacen. Escuchen, por favor, con atención esta noticia para que ustedes se den cuenta cómo está el mundo, jóvenes. Aquí va. Atención. Vayan leyendo los subtítulos para que ustedes se den cuenta lo que pasa, jóvenes. Atención. Un buque de guerra británico viola la frontera rusa. Atención. We are conducting innocent passage. We have the right to do so in accordance with international rules and the United Nations Convention on Law of the Sea. Your actions are unsafe, unprofessional, and endanger both of our vessels. Are you threatening me? Over. Si ustedes se dan cuenta, el barco de Inglaterra invade las aguas de Rusia. Rusia envía aviones de guerra para interceptarlo. Y los aviones de guerra se comunican con el barco y le dicen, cambien de rumbo porque se están invadiendo nuestro mar, nuestro territorio. Y el inglés ahí le dice que sí, que no, dice aquí, a ver, ¿qué dice aquí? Sus acciones son inseguras, le dice, poco profesionales, sí, poco profesionales. Si los aviones venían a defender el mar territorial de Rusia. Entonces, pero el inglés le dice, no, es que sus acciones son peligrosas, no nos amenace. Unprofessional and endanger both of our vessels. Are you threatening me? Over. Zulu Lima 1-1. Zulu Lima 1-1. Change your course to starboard. Estas letras verdes son las órdenes que le dan los rusos a los ingleses. Le dicen clarito, cambie su rumbo o deténgase, o abriremos fuego. Imagínense, jóvenes, qué terrible es esos momentos. Esos barcos que ustedes ven en el fondo ya eran barcos de Rusia que envió para defender, son barcos de guerra también, para defender su mar. Su curso se dirige a una zona prohibida. Paso inocente está prohibido para barcos de guerra. Es decir, los británicos, los ingleses decían, no, que nosotros aquí inocentemente estamos transitando por aquí. Mentirosos. Son terribles, son terribles. Porque ¿saben qué pasó? Que en ese barco de guerra de los ingleses habían acabado de firmar un acuerdo militar en ese barco. Justo en esos días habían firmado un acuerdo militar entre Inglaterra y Ucrania. ¿Para qué? Para que Inglaterra le ayude a Ucrania a hacer que su ejército sea más fuerte. ¿Saben por qué? Porque Ucrania es enemigo de Rusia. Entonces hicieron ese pacto ahí en ese barco y según el inglés que le contesta desde el barco, le dice que están pasando inocentemente por ahí. Por eso el ruso le dice, ese paso inocente que usted le llama está prohibido para barcos de guerra. Warship, another government's vessel of foreign state. Please change your course. Miren.
Please change your course. Por favor, cambien de ruta, cambien de rumbo. Please change your course to starboard and keep clear. And keep clear. Please follow outside. Keep away or from borderline for to avoid of incidents. For to avoid of incidents, change your course to starboard and follow clear. Do you read me over? British warship, I am Russian Coast Guard ship. If you don't change your course to starboard, I'll be fire. I'll be fire. Don't. Mire, esa es ya le pone bien claras las cosas y le amenaza el barco ruso. Le dice, cambie, no cruce la frontera o abriremos fuego. Cross the borderline. Do you read me over? British warship, your ship entered the territorial sea of Russian Federation. You must immediately leave the territorial sea of Russian Federation. You break the rules of innocent passage. I have artilleristic fire in this area. The Russian Federation don't have responsibility if your vessel will damage endangered area. Выполнить предупредительную стрельбу. Выполнить предупредительную стрельбу. Y ahí dan la orden ya a los militares de abrir fuego de advertencia. ¿Qué quiere decir? Que hicieron disparos reales, con misiles reales, pero eran solo de advertencia, es decir, no los apuntaron al barco de los de Inglaterra, sino que fueron municiones que detonaron en la ruta, delante del barco, lejos del barco, delante, como para no dañarlo, pero eso sí para advertirle seriamente que tenía que salirse porque estaba invadiendo el mar territorial de Rusia. Как понял, прием, подтверди. По курсу Defender. По курсу Defender. Исключить попадание в Defender. Ahí están los disparos de advertencia. Entonces, jóvenes, ¿qué les parece? ¿Qué le parece Giovanna Yulán? ¿Qué hubiera pasado si los barcos o los aviones rusos hubieran hundido el barco de guerra de los ingleses? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera habido un gran conflicto. Muy posiblemente se hubieran metido en una guerra. Tremendo, jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que la Guerra Fría hasta el día de hoy sigue vivita. Es decir, los aliados de Estados Unidos siguen siendo y declarándose y actuando como enemigos de Rusia. Pero ¿qué pasa? Que cuando Rusia se defiende, a Rusia lo acusan de ser el malo de la película, de ser esto y que lo otro. Son tremendos. La hipocresía internacional en ese sentido es tremenda. Bueno, después de eso, sí, dime, Justin. Entonces, en el video que nos acaban de enseñar, los rusos no les quería hacer daño a los británicos, solo les estaban advirtiendo, pero ellos no le hacían caso. Por supuesto, Justin. Si los rusos hubieran querido, en 5 segundos hubieran hundido ese barco. Y como dice Giovanna, eso hubiera desatado un conflicto más grande. Pero ¿saben qué? Como al siguiente día lo entrevistaron al presidente de Rusia y le hicieron esa pregunta. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera iniciado la Tercera Guerra Mundial? Porque acuérdense que los ingleses son pero compadres de los estadounidenses. Si le hubieran tocado el barco de Inglaterra, enseguida se hubieran metido Estados Unidos. Eso délo por seguro, de ley. Entonces le preguntaron al presidente de Rusia qué hubiera pasado. ¿Hubiera empezado la Tercera Guerra Mundial? Y el presidente de Rusia con total seguridad le dijo, no creo que hubiera pasado una Tercera Guerra Mundial, porque ellos saben que no pueden derrotarnos. Y en ese sentido, el presidente de Rusia mencionó, pues, indirectamente, de que Rusia le ha superado a Estados Unidos en armamento militar, sobre todo en armamento hipersónico. En bombas nucleares están casi por el mismo número, en bombas atómicas. Cada uno tiene algo semejante, aproximadamente unas 2.500 bombas atómicas cada uno, Estados Unidos y Rusia. Pero, como les decía, los rusos tienen armas hipersónicas mucho más avanzadas. Entonces, por eso Vladimir Putin se sentía muy confiado y decía, no hubiera pasado nada. Incluso aunque les hubiéramos hundido el barco, ellos saben que no, en una guerra no nos podrían vencer. Sin embargo, jóvenes, da un poco de temor y miedo esos acontecimientos provocadores que ejercen unos países contra otros.
A veces buscando la guerra o a veces solo para tantearlos, como quien dice, a ver cómo reaccionan, a ver qué hacen, a ver de dónde salen esos aviones, como para estudiarlo al enemigo. Con todo, bueno, esperemos que no se dé una nueva guerra. Bueno, eso, jóvenes, sobre el tema de la Guerra Fría, de la que estábamos viendo la semana pasada. Ahora vamos a ver el tema de la descolonización y el tercer mundo. Miren el mapa de África, mis estimados jóvenes. Miren el mapa de África. Cuando los europeos llegaron a ese continente, se lo dividieron a imagen y semejanza. Todo lo que está pintado de color rojo, todos esos territorios fueron robados, saqueados, invadidos y la gente de esos territorios esclavizados por Reino Unido, Inglaterra, el Imperio Británico. Todo lo que está de azul, el azul más oscuro, fue gobernado por el Imperio Francés. Igual, colonizaron, robaron, mataron, esclavizaron y se llevaron sus riquezas. Aquí el Congo, República Democrática del Congo, que estén en pleno centro de África, en cambio eso fue dominado por Bélgica. También tuvo su parte Portugal, lo de color verde, España, lo de color amarillo, Italia incluso tuvo una partecita cerca de Etiopía, Somalia, y también la parte de Namibia. Bueno, entonces, jóvenes, esas eran el mapa de África cuando estaban gobernados por los colonizadores, los invasores europeos. Pero hace 100 años atrás, los países africanos comenzaron a rebelarse en contra de los europeos. Especialmente esto se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes me van a decir, profe, ¿y por qué justo después de la Segunda Guerra Mundial resulta que los países africanos comenzaron a independizarse? Acuérdense que en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todos estos imperios europeos se despedazaron entre ellos, unos contra otros, contra los alemanes, contra los rusos, contra los portugueses, contra los ingleses, entre ellos se despedazaron, se hicieron añicos, fue una carnicería. Entonces esos países europeos se debilitaron y esa fue una gran oportunidad para que los países africanos se independicen. Algunos de los países africanos se independizaron con guerra, con sangre. Sus patriotas se alistaron en el ejército, hicieron a la guerra a los conquistadores, los derrotaron, los expulsaron del continente y se independizaron. En otros casos fue a través de tratos, de acuerdos pacíficos, sin guerras, como los europeos decidieron salir de África y devolverles nuevamente la tierra que les pertenecía a los africanos. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso de descolonización, mis queridos jóvenes. La descolonización es ese proceso de independencia donde los países africanos deciden liberarse de los opresores europeos que solo llegaron a robar sus riquezas, a matar, esclavizar gente y a venderlos como si fueran animales en calidad de esclavo, porque eso hacían los europeos. ¿Sí? Entonces, mis estimados jóvenes, aquí tenemos las causas de la descolonización. Desapareció el mito de la superioridad de los imperios europeos. Por ejemplo, cuando Japón en el 41 se apoderó de las colonias británicas y holandesas, los países africanos vieron que Japón hizo eso, que les dio una patada, como quien dice, a los imperios europeos y se apoderó de sus colonias. Entonces los africanos dijeron, ah, ya, entonces los europeos no son invencibles. Entonces los europeos no son dioses, son hombres comunes y corrientes que se los puede derrotar. Entonces ahí los africanos se llenaron de confianza para empezar el proceso de descolonización. Segunda causa, lo que ya les mencioné, los europeos estaban empobrecidos porque en la Segunda Guerra Mundial, entre ellos mismos, por la avaricia y la codicia que tenían, se hicieron pedazos en esa guerra. Entonces estaban débiles. En tercer lugar, las dos grandes potencias de la Guerra Fría, que son Estados Unidos y la Unión Soviética, se oponían al imperialismo. Esto ya era un punto en contra de los imperios europeos. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, si en algo estaban de acuerdo, ellos estaban de acuerdo en que los imperialismos que estaban en África no tenían que continuar. Por tanto, ya no tenían apoyo de las superpotencias mundiales como era Estados Unidos, bueno, sigue siendo, y Rusia, que hoy en día sigue siendo también potencia mundial.
Pero esto obedecía a otra cosa. No es que Estados Unidos o Rusia estaban en desacuerdo con la colonia porque ellos eran buena gente. No, no. Ellos tenían sus propios intereses. ¿Y cuáles eran sus intereses? Que después de la Segunda Guerra Mundial, estas dos superpotencias querían ser los nuevos imperios dominantes. ¿Sí? Entonces, miren, jóvenes, la ONU estaba también en contra de los imperialismos europeos. Y se acentuó el repudio. ¿Qué significa repudio? Significa rechazo, significa repugnancia. El rechazo hacia el colonialismo se acentuó en todo el mundo. Ya todo el mundo, la gente hizo conciencia y dijo el colonialismo está mal. Y de hecho, jóvenes, hoy en día muchos de los países europeos han reconocido y han pedido perdón a las naciones africanas, asiáticas, latinoamericanas por los siglos y cientos de años que nos tuvieron esclavizados como si fuéramos animales y robándonos las riquezas. Algunos países sí lo han reconocido, han pedido perdón por los genocidios, por las matanzas, y muchos países han recompensado por lo menos con dinero para proyectos de riego, alcantarillado, agua potable, han dado dinero a los países que ellos dejaron empobrecidos en el colonialismo para que de alguna manera se pueda sanar tanto daño que hicieron a los países que ellos conquistaron. Eso lo hacen la mayoría de imperios europeos o de países europeos. Pero, les cuento algo, España es un país raro, porque España, en vez de sentirse avergonzado de haber sido un imperio que esclavizó a millones de personas, que robó a tantísima gente, a tantísimos países pobres, les robó sus riquezas, en vez de arrepentirse, en vez de reconocer, en vez de pedir perdón, resulta que España se siente orgulloso de su pasado colonial. Nosotros como latinoamericanos vamos a decir, pero ¿orgullosos de qué? O sea, que se sienten orgullosos de matar, de robar, de saquear. Pues vaya viendo cómo funcionan las cosas. En cambio, otros países europeos sí reconocen, han pedido perdón y han ofrecido ayuda. Miren, por ejemplo, Alemania. Esto es fresquito, jóvenes. Esto sucedió recién nomás. No sé si por aquí esté la fecha. Aquí está. Creo que fue el 28 de mayo del 2021. Esto fue recién, este año nomás. En este año, Alemania reconoce haber cometido un genocidio en Namibia, porque Namibia fue una colonia africana que estuvo en poder de Alemania. Y ahí los alemanes, con sus ejércitos, con sus mercenarios y matones, cometieron un genocidio tremendo. Y por fin, miren, en este año, después de tantos años de sufrimiento de esa gente, por fin los alemanes, dice el gobierno alemán, ha reconocido que la masacre de miles de personas de las etnias Herero y Nara por parte del ejército del Imperio Alemán en Namibia a principios del siglo XX fue un genocidio. Después de casi 100 años recién reconocen que fue un crimen, que fue un genocidio lo que hicieron. Y bueno, aquí ofrecen, va a haber una petición de perdón de parte de los alemanes. Bueno, ustedes pueden ingresar, este canal es alemán, este canal de noticias DW es un canal alemán. Pueden ingresar y ahí leer la noticia completa. Eso debería hacer España también, jóvenes. Eso debería hacerlo España. Pero España es un país raro porque hasta el día de hoy no se arrepiente de ese genocidio. Tremendo, ¿no? A ver, Milka, allá. Sí, Milka, con esa noticia nos despertamos antes de ayer, el miércoles. Una tragedia nefasta en Haití, un país tan sufrido, jóvenes. Desde el terremoto que hubo hace unos años, Haití no ha logrado alzar cabeza. Y la pobreza, el hambre, la delincuencia allá son el pan de cada día. Todavía no se ha divulgado mucha información sobre los motivos por qué lo mataron al presidente de Haití, porque lo asesinaron en la madrugada del miércoles de esta semana, lo mataron. Ese crimen se llama magnicidio, porque están asesinando al líder de esa nación.
Al parecer fue un grupo de mercenarios. ¿Qué son los mercenarios? Son asesinos entrenados para matar y para hacer ese tipo de cosas. Entre esos mercenarios, hasta ahora han capturado 15. Si no me acuerdo mal, 13 de ellos son colombianos y hay 2 estadounidenses. En un video que publicó hoy día el New York Times, en ese video se los escucha a esos asesinos, a los mercenarios, que cuando ingresan a la residencia del presidente de Haití, cuando doblegan a los guardias del presidente, les dicen tiren sus armas o vamos a abrir fuego, vamos a disparar, contra ustedes no es, ríndanse, etcétera. Y les dice clarito, esto es una operación de la DEA. ¿Y qué es la DEA? La DEA es la agencia de Estados Unidos que lucha contra las drogas. Entonces no se sabe todavía, no hay conclusiones todavía, pero hasta el momento, como que estuviera involucrado al parecer Estados Unidos y bueno, que ha utilizado también a mercenarios colombianos. El modus operandi, ¿qué quiere decir? La forma como operan los imperios es así, jóvenes, con invasiones, con asesinatos, con mercenarios. Habría que ver qué es lo que persigue, si está involucrado intereses de Estados Unidos, de alguna empresa, a lo mejor de Estados Unidos, habría que ver qué es lo que persiguen en Haití, qué están buscando. Entonces nos volvemos a conectar. Sí. Profe, te falta un minuto. Enseguida nos conectamos de una vez, jóvenes, ¿sí? ¿Listo? Vámonos.